Si alguna vez necesitaste una URL que no fuera Odoo para el caso de la versión 18 en adelante o la web en versiones anteriores, pues quédate porque este video es para ti. Vamos a ver cómo se pueden crear nuevas URLs, cómo se renderizan contenido, cómo devolver contenido a través de servicios externos. Quédate porque vamos a empezar. Como hemos hablado en videos anteriores, Odoo parte de una arquitectura modelo vista controlador. Hemos visto los modelos, hemos visto las vistas, pero las vistas no se renderizan si los controladores no indican que se debe renderizar en cada momento. Para ello existen los controllers en las versiones de Odoo. ¿Qué es un controller? Pues sencillo, es una forma de renderizar contenido o devolver contenido eh, a, a través de una solicitud que se realiza. Así puede sonar un poco extraño, pero bueno, en este caso vamos a ver un poco de ejemplo sobre qué es un controlador. Este vendría siendo un controlador. Existe un controlador ahora mismo que cuando nosotros ponemos Odoo, lo que hace es que nos renderiza las aplicaciones. Existe otro que cuando nosotros ponemos My, que es el portal, pues renderiza este contenido. Existen muchas URLs que a partir de la versión 18 fue uno de los mejores cambios que he comentado, que era el hecho de acá que se mantengan las URL basadas en antes se ponían de otra estructura y no permitían hacer otro tipo de cosas que realmente ahora ayudan. Esto se renderiza a través de controladores. Tener en cuenta que los controladores no son modelos, no son wizard, no son modelos abstractos, sino que son clases que nos permiten implementar direcciones, redireccionamientos a través de una URL. Vamos a ver ejemplos prácticos en este video. ¿Cuál es la principal función de un controlador? Un controlador recibe una petición, valida que todo lo que se haya, los parámetros necesarios estén y lo delega a la lógica del modelo. O sea, cuando nosotros recibimos una petición, lo que hacemos es validar que los datos estén correctos, verificar que tengamos lo necesario, en caso contrario, pues devolver un error eh, al, al- al usuario que lo solicitó y lo delega al modelo, o sea, llamando a una función del modelo. Es la forma óptima de manejar los controladores. Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo se utilizan los controladores? ¿Cuándo se utilizan controladores? Pues sencillo, usamos controladores cuando necesitamos crear un API, cuando necesitamos crear formularios públicos, cuando necesitamos webhook. ¿Qué son los webhooks? Pues sencillamente son las URLs que se generan cuando, por ejemplo, en el caso de los métodos de pago, de los modos de pago, cada modo de pago tiene su URL, su webhook. ¿Qué significa? Que vamos a hacer una petición a un lugar y ese webhook se va a encargar de recibir la respuesta en el momento que sea procesado por el sistema externo. También existe para hacer integraciones con WooCommerce, en este caso Stripe. Cualquier sistema externo normalmente necesita un webhook para actualizar en el Odoo. Hablo de Odoo porque realmente es en lo que nos centramos, pero bueno, necesita un webhook que le permita actualizar el contenido en el Odoo. O sea, hacer una petición en un sistema externo nos devuelve un contenido y ese contenido nosotros lo activamos o lo actualizamos en el Odoo. Todo eso se hace a través de los controllers. Luego nos surge otra pregunta. ¿Cuál es la estructura de un controller? Normalmente los controllers se encuentran en nuestros módulos en una carpeta que se llama controllers. En él podemos definir, normalmente podemos poner aquí, este archivo se puede llamar como quiera, pero normalmente se le pone main cuando es el principal controller. Existe en el caso de website sale, están como desagrupados porque realmente manejan mucho más lógica que nos permiten tener en cuenta varios casos que se pueden presentar. El caso del carrito, el caso de la lista de favoritos. Entonces eso está un poco desacoplado en diferentes archivos de controllers. Pero normalmente nosotros vamos a estar en este caso, vamos a ponerle main.py. Ese main.py lo tenemos que importar en la carpeta init porque al final es un archivo Python.
por tanto lo importamos acá. Y de la misma manera, pues importamos la carpeta controllers dentro de nuestro init del proyecto. De esta manera, pues tenemos importado el fichero de controllers. Vamos a ver por aquí cuál sería la estructura para el caso. Normalmente, ¿en qué lo basamos? Listo. Este vendría siendo un controller que estamos definiendo aquí. Pues para hacer un controller sencillamente heredamos de controller, HTTP controllers. ¿Esto que hace? Nos habilita esta URL que estamos definiendo, en este caso una autenticación pública, y lo que hace es renderizar el contenido. Esto es un controlador súper extra sencillo, pero nos permite entender un poco qué es lo que está pasando acá. Cuando ponemos acá esta URL, nos renderiza Hello World. Si se fijan, no hizo falta el ODU. Quizás podríamos ponerle el ODU, pero como es un API externo que estamos haciendo, o sea, independiente de ODU, pues quizás sea buena práctica no ponerle ODU, no vaya a ser que luego nuestro sistema se confunda en la gestión de las URLs. Vamos a ir viendo por ahora. Out. ¿Qué vendría siendo out? Si nosotros ponemos que es público, pues sencillamente cualquier persona, sin estar autenticado, puede ejecutar el endpoint. Si tú no lo defines, pues de efecto son get. Para peticiones get. Si ponemos aquí user, ¿qué va a pasar? Pues en ese caso el user pues nos va a poner que no, bueno, en este caso sí porque está autenticado, pero en un caso incógnito, pues nos redirige al login porque no está autenticado el usuario. Vamos a hablar un poco de lo que maneja una ruta. Por ejemplo, en este caso, este de portal, vamos a verificar. Cuando vamos a definir una ruta, acá podemos definir con HTTP route y dentro de los paréntesis, pues van una serie de parámetros que vamos a ir viendo. Si vemos que acá es una lista, pues ¿qué significa? Que esta URL o sea, que este método que está acá se va a render y se va a llamar cuando una de las URLs que tenemos por acá se habilite, se escriba en el sistema. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Por ejemplo, en este caso vamos a definir my invoice y vamos a decirle que necesitamos un ID. Este ID que está acá es el que vamos a necesitar en el caso de recibirlo como parámetro en la función que maneja la URL. Los tipos pueden ser HTTP o pueden ser JSON. En este caso de versión 19 han hecho un cambio y ahora se utiliza JSON RPC porque es una nueva forma que están manejando el tipo de controlador. De igual manera, si pones JSON, el sistema te dice, ya te valida y te dice, a partir de la versión 19 se utiliza JSON RPC. La out, como veníamos viendo, es cuando se necesita un usuario o cuando no se necesita usuario, porque sencillamente es un endpoint público. Y website true es si va a ser renderizado o no en el sitio web. Existe otra que es el sitemap. No sé si lo habrán quitado ya para versiones. El sitemap en el cual definimos para que salga en el mapa conceptual de la página web o de la URL que estamos manejando. Ese en principio es lo más básico que vamos a estar viendo en un controlador. Vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a entender ahora cómo funciona un endpoint. Para el caso siguiente, vamos a verificar. Primero, ¿qué tenemos por acá? Vamos a definir que nuestro nuestro controlador va a ser de tipo HTTP. ¿Por qué? Porque sencillamente lo primero que queremos hacer es sencillamente renderizar un contenido en una plantilla. ¿De qué manera? Pues cuando ponemos HTTP le estamos indicando que la devolución que vamos a tener va a ser de tipo HTTP, va a ser una plantilla. ¿De qué manera? Vamos a ver en este caso cómo sería. Acá vamos a implementar cierta lógica y vamos a retornar una plantilla. En este caso vamos a poner que vamos a retornar request render
esta es plantilla sencilla que sería state list. Y vamos a aquí, vamos a ver qué vamos a mandar. En este caso, si lo hacemos así, aún no tenemos definido nuestra plantilla state list. ¿Por qué? Porque es una plantilla que se debe definir acá en la pista. Para ello, pues sencillamente creamos un archivo de tipo, por ejemplo, state list template .xml y vamos aquí a renderizar nuestra plantilla. Como siempre digo, pues lo de siempre. Template y nos buscamos un template y de esa manera nos ahorramos el tener que corregir ciertas cosas y demás por tema de estructura. En este caso nuestra URL, nuestra plantilla se llama statelist. Aquí vamos a poner que es statelist. Y aquí nos ahorramos un poco de cosas. Por ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un H1, hello, world, hello, all. No quiero word porque... Y esta la importamos en nuestro manifiesto. Vamos a ver por acá. ¿Qué pasaría ahora? Pues que ahora cuando nosotros ponemos en la URL state, lo que hace es que nos renderiza un tremendo error. ¿Por qué? Porque no hemos importado, perdón, es que creo que está por acá, no hemos importado el request, me parece que request, acá, existe request. Vamos a importarnos request, porque si no, no nos va a dejar hacerlo así. From HTTP, nos importamos request y ahora sí nos va a renderizar nuestra plantilla. Hello, all. ¿Qué tenemos en request? Para el término, o sea, normalmente cuando estamos trabajando con request, es como si estuviéramos trabajando en los modelos con el self. O sea, es como si fuera un record self. Un record set. En este caso, ¿de qué manera? Pues si nosotros ponemos acá request, por ejemplo, aquí ponemos states, vamos a obtener todos los states. Sería request.environment search y aquí podemos hacer una búsqueda para obtener, pero en este caso no es objetivo, pues obtenemos todos. ¿Y qué hacemos? Pues acá estos son los valores que va a recibir nuestra plantilla. En este caso ponemos state y aquí ponemos nuestros states. De esa manera vamos a ver que el resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque en nuestra plantilla no estamos haciendo nada con los states. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Pues mostrar ese contenido en la plantilla que estamos viendo. ¿De qué manera? Pues como he visto acá. Como estamos enviando esta variable a la plantilla, pues acá en la plantilla el nombre tiene que ser el mismo, states. Y aquí sería state simple. Y ya vamos a poner acá un... algo... No se me ocurre nada ahora. Vamos a escribir t-esc. Vamos a escribir el state.name. Y así de esta manera lo que hacemos ahora es renderizar todos los states que tenemos disponibles. En este caso solo es uno. Pero ¿qué pasa? Esto está funcionando porque yo tengo puesto user. Si yo entro como usuario de incógnito, no funciona, no hace nada. ¿Por qué? Porque tengo puesto, en este caso sí estoy logueado. Lo podemos ver si yo escribo aquí en la URL all, pues vemos que estoy logueado. Por eso es que me está funcionando nuestro controlador. Esto es una forma de renderizar el contenido. O sea, utilizando request, render y renderizamos acá un contenido. Como hemos visto en otros videos que te voy a dejar aquí en una notica. Otra forma de manejar los controllers son devolviendo, en vez de contenido HTML, devolviendo contenido JSON para el tema de integraciones. Por ejemplo, si yo quisiera devolver
algún valor a un API externo o que alguien leyera de nuestro sistema, pues sencillamente yo aquí habilitando un endpoint en state info, un método cualquiera. Aquí, si nosotros definimos una ruta, vamos a definir una ruta, que la ruta va a ser en este caso state create, por llamarle algo random. Out, en este caso, para que evitar que nos estén creando cosas sin autorización, pues lo vamos a hacer con user. ¿Qué podemos manejar aquí? Pues cuando estamos acá, en este caso, podemos, por ejemplo, hacer esto que tenemos por aquí, que sería armar un JSON y devolver ese JSON en una respuesta. Vamos a ver qué tenemos por acá, cómo sería la cosa. Aquí, el mismo endpoint, si vamos y revisamos el nuevo que estamos creando, vendría siendo localhost. Vemos que lo que devolvemos es este JSON porque nosotros lo armamos acá. Pero supongamos en este caso que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un sistema externo que nos permite que eso se ve bastante. O sea, un sistema externo que es quien nos genera estos states. Vamos a ver cómo sería para crear un state. O sea, tenemos la información, nos envían por post y demás. Y aquí tenemos, por ejemplo, el name va a ser el nombre, property X. Este es el nombre de nuestra propiedad. Una vez que tenemos el nombre, vamos a ver qué campos son requeridos a nivel de modelo. Realmente ni recuerdo. Tenemos required solo el name. Pues sí, en principio parece que sí. Pues para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí nuestro name y vamos a hacer lo siguiente. Nuestro nuevo state, ¿qué va a ser? Pues va a ser un request. Vamos a estar creando un nuevo elemento que el name va a ser el name que hemos recibido por los parámetros que nos van a llegar acá. Nos llega. Esto lo vamos a ver en otro video utilizando Postman y demás. Ahora en principio es algo sencillo, por eso lo creo desde acá. Una vez que tenemos por aquí, pues tenemos nuestro data, que es lo que vamos a devolver. Vamos a poner state, status. Vamos a poner OK. Voy a poner algo. Y el ID del state que se creó, que va a ser el state punto ID. ¿Y qué significa esto? Pues nosotros a través de nuestro endpoint, pues sencillamente vamos a estar creando uno y devolvemos el ID del elemento que hemos creado. Vamos a ver si nos funciona en este caso con este valor que hemos. Aquí nos lanza una validación de que el precio no puede ser negativo. Vamos a quitar esta validación por ahora para evitar que nos lance API constraint. Quitamos el del precio. Y en principio no tenemos más nada para acá. Lo que hacemos es crear. ¿Y que devolvimos? Pues no devolvimos nada. Vamos a ver en qué hemos fallado con nuestro response. El state ID va a ser el que hemos creado. Algo nos falló acá. Vamos a buscar un ejemplo de un make response. ¿Ven qué fue lo que falló? Que como no lo interpretamos como un JSON, él no lo recibe como un JSON. Por tanto, debemos aplicar el formateo al tipo de JSON para que nos devuelva los valores. En este caso hemos generado con OK el ID 6. Y si vamos aquí, tenemos una nueva propiedad. ¿Por qué? Porque se ejecutó 2 veces. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero mi nombre así. Yo quiero que mi nombre venga en la URL. Pues para ello podemos poner así de esta manera. Y lo que vamos a definir es que vamos a definir un string.
pero que es como se define, un string por acá, y eso hace que nuestra URL reciba un property name. En vez de poner esto, pues vamos a poner el nombre que recibimos acá como parámetro en nuestra URL. Vamos a definir por aquí que vamos a hacer así, y aquí vamos a poner property name como le interpolando el string, y en teoría ahora el nombre va a ser el que nosotros le pongamos en la URL. Si hacemos así, pues nos va a decir que no encuentra nada, porque el controlador, yo les dije que ahora debe tener un string. Por tanto, deberíamos agregar aquí time to code. Veamos a ver qué nos devuelve. Y nos ha devuelto el 7. Vamos a ver qué nos ha hecho. Pues nos ha creado un property con el nombre time to code. Esto en principio es lo más sencillo del manejo de los controles. Recuerda, suscríbete, dale like, comparte y no te pierdas ningún video. Nos vemos. Chao.